Buenas tardes, jóvenes. Buenas tardes, ingeniera. Buenas tardes. Bueno, el día de hoy vamos a iniciar con la segunda hora clase en vivo. Vamos a desarrollar la unidad número 2. Esta tiene 6 subunidades o subtemas a desarrollar. Lo que les voy a consultar en este momento es si lograron revisar la unidad 1, el material, hay dudas o todo está claro hasta el momento. ¿Todo está claro hasta el momento? Bueno, vamos a iniciar la unidad número 2, que son las estrategias de las prácticas en la gestión del talento humano. Como primer subtema tenemos la cultura organizacional. ¿A qué llamamos cultura organizacional? La cultura organizacional debemos entender que esta empieza desde el momento en que se crea o se funda una empresa. Es un factor muy característico de cada empresa, lo que le puede llevar incluso a diferenciarse de la competencia. Es su filosofía organizacional. Es la personalidad de la organización, la que le caracteriza su forma de ser y hacer las cosas, y que tiene como base sus valores, misión y visión. Vamos a topar un concepto general. Es lo que los empleados perciben y la manera en que esta percepción crea un patrón de creencias, valores y expectativas. Aquí ya involucra lo que son los empleados en cuanto a la cultura organizacional. Esta cultura tiene varios aspectos, se conforma de varios aspectos, entre los cuales mencionaremos el contexto social, la cultura de alto contexto. La cultura de alto contexto se caracteriza por su alta orientación a grupos internos o subgrupos, por relaciones que duran mucho tiempo y generan expectativas conocidas. Un ejemplo claro de esto puede ser la familia, ya que todos el grupo familiar van a regirse por una misma cultura, tal vez características físicas, ya digo, culturales, ideológicas, muchas veces religiosas, entre otros. Otro puede ser el grupo de padres que va a las reuniones del colegio, de sus hijos, ya que ellos también van con un fin en común, el conocer el desempeño de sus hijos. La cultura de bajo contexto se caracteriza por crear pocas diferencias entre grupos internos o subgrupos y por un foco en lo individual. En estas culturas, los códigos, las creencias y las costumbres deben ser expresadas para que los recién llegados puedan interactuar. Es decir, que los recién llegados, en el caso hablando de una empresa, al personal nuevo no se le complique el relacionarse con sus semejantes o sus nuevos compañeros, ya sean del área o compañeros externos. Otro factor son los valores que la sustentan. Encontramos una cultura aceptable y cultura de logro. La cultura aceptable se caracteriza por valores, creatividad, experimentación, correr riesgos, autonomía y capacidad de respuesta. La cultura de logro se orienta o es aquella en la que se espera que las personas, los equipos y la organización en su conjunto cumplan con sus compromisos, es decir, que su visión de trabajo se enfoque en el cumplimiento de objetivos, brindándoles un buen ambiente de trabajo. La cultura de clan y la cultura burocrática. La cultura de clan también la podemos llamar como cultura de grupo. Considera a la empresa como una gran familia, de manera que el personal de la organización comparten muchos valores y objetivos. Es decir, que ya engloba a toda la empresa, ya no solo del departamento financiero, contable, operativo, sino ya es la empresa como tal, el todo en general. La cultura burocrática, en su diferencia, se caracteriza por valores como el orden, la formalidad, la obediencia, la racionalidad y la moderación. Esta hace más hincapié a una cultura
más estricta, por así llamarlo. Va a haber un líder quien delegue funciones y un subordinado quien las deba cumplir sin tener la posibilidad de, de objetar algo que no le parezca o de añadir valor a su tarea. Lo único que debe hacer es acatar las normas. Este tipo de cultura burocrática actualmente se trata de no usarla, debido a que trae bastante mal, mal clima laboral, por así decirlo, debido a que es muy burocrática, es a rajatabla, más claro. Si no se hace lo que el jefe se dice, no se puede desarrollar nada. Entonces, lo que buscamos en la actualidad es tratar de que el empleado tenga indicios de desarrollar nuevas habilidades. Si se le envía una tarea, él tenga la capacidad de desarrollarla sin seguir los lineamientos ya establecidos. Tal vez sí tomarlos como base, pero no tenerlos como cumplimiento real, a rajatabla, que tenga la capacidad de analizar posibles soluciones más rápidas y eficaces. La siguiente factor es la dimensión cultural. Este hace hincapié a una distancia del poder, evasión de incertidumbre, individualismo y colectivismo. La distancia del poder hace referencia a la posición que toma el empleado ante la autoridad, es decir, a quién yo debo regirme y a quién de quién yo debo recibir órdenes. La evasión de incertidumbre, deseo de tener estabilidad dentro de la empresa. Muchas veces hay empresas que no tienen claros los objetivos de trabajo, incluso en general o de cada área. Esto genera una serie de incertidumbres en el personal, pues cuando uno ya termina o el colaborador ya termina una actividad y le queda tiempo, muchas veces no se sabe si eso es bueno o malo. Algunos dirán que sí, es bueno porque es un empleado eficiente, eficaz, que hizo su actividad en un mínimo tiempo, pero la cumplió. Pero otros dirán que no lo es, pues tal vez la actividad que la desarrolló no amerita un mayor tiempo de ejecución. El individualismo y colectivismo es la inclinación de las personas en concentrarse en sí mismos o en torno a las personas como parte de grupos sociales. Muchas veces hay personas que deciden ejecutar trabajos de manera individual por temor a ejercer errores grupales. Pero muchas veces estas decisiones recaen en una sobrecarga laboral, no permitiéndoles aperturarse con sus compañeros. La neutralidad o afectividad es la orientación emocional reservada o abierta. La relación personal o atribución es la legitimización del poder y estatus basados en las competencias y el desempeño laboral. Las características de la cultura organizacional. Vamos a ver un listado que encontraremos las principales características que van a definir una cultura organizacional. La identidad de los miembros de la organización, como muchos en la actualidad lo llaman o se conoce como quien está puesta la camiseta de la empresa, es decir, el grado en que los empleados se identifican con la organización, sin que esto inmiscuya un beneficio a cambio, sino como compromiso laboral, no por el hecho de que yo voy a recibir un salario X a fin de mes por la ejecución de mi trabajo. Muchas empresas tratan de desarrollar una filosofía de trabajo en función al cumplimiento de objetivos. ¿En qué recae? Que no importa el tiempo que yo emplee para el desarrollo de mis actividades, siempre y cuando las cumpla dentro de los plazos establecidos. Por eso, recaen en cumplimiento de objetivos y hay personas que cumplen objetivos incluso antes del tiempo establecido, lo que le consideran como personas que se ponen la camiseta de la empresa. La segunda es el énfasis en grupo, grado en que las actividades laborales se organizan en torno a los grupos. Es el desarrollo de actividades en función a grupos de trabajo. Muchas de las actividades son consecuencia de otras. Es una cadena de valor. Si el departamento operativo es quien ejecuta una actividad que va a ser de base para el departamento de producción, esto es lo que se llama como un énfasis en el grupo.
Es decir, que la actividad se va a desarrollar en torno a todo ese grupo que lo ejecute. El enfoque hacia las personas, grado en que las decisiones de la administración repercuten en los miembros de la organización. Es decir, que la toma de decisiones siempre va a ser primordial para que exista una cultura organizacional viable o adecuada. La integración en unidades fomenta que las unidades de la organización funcionen de forma coordinada pero independiente, lo que hablábamos en la clase anterior. En un organigrama existen áreas y departamentos independientes, pero todos conforman una empresa. Cada uno ejecuta y tiene responsabilidades bajo su función, siempre y cuando éstas estén previamente establecidas. El control se encarga de vigilar y controlar las conductas de los empleados. En todas las actividades, ya sean dentro y fuera de la empresa, va a existir un control o evaluación de las mismas, no con el objetivo de mitigar o persuadir a esa persona, sino con el objetivo de que la empresa debe medir sus estándares de cumplimiento frente a su cliente externo. Tolerancia al riesgo, fomento a la innovación, riesgo y pasión de parte de los empleados de la organización. Criterios para recompensar, aumentos de sueldo, ascensos de acuerdo al rendimiento del empleado. Muchas veces en la parte de nómina o en la parte de planeación estratégica, lo que vimos la clase anterior, las personas o los directivos establecen criterios para recompensar o mejorar salarios en función a las evaluaciones que han venido teniendo del personal. Se pueden dar equidad a los salarios siempre y cuando tengan un adecuado descriptivo de cargos y funciones. La tolerancia al conflicto. Trato abierto a los conflictos y criterios. Es decir, que se permita al personal opinar sobre alguna actividad en la que no estén de acuerdo o en la que consideran que se puede hacer de diferente manera. Es decir, dar el poder de comunicación a todo el nivel de la organización, sin importar carga jerárquica o línea de jerarquía. Perfil hacia fines o medios. Dado en que la administración se perfila hacia los fines o medios. Enfoque hacia un sistema abierto, grado en que la organización controla y responde a los cambios del entorno externo, es decir, a los cambios o innovaciones que viene a tener su competencia. Las funciones de la cultura. Entre las principales funciones podemos encontrar las siguientes. Desempeña un papel que define límites, señala diferencias entre una organización u otra. Como les comenté al inicio, la función de una cultura organizacional es diferenciarnos tanto de manera interna como de manera externa, ya que no solo de manera externa nos van a diferenciar por el nombre de la empresa, por el giro del negocio, sino por cómo habla nuestro personal fuera de ella. Eso es lo que nos va a diferenciar de nuestra competencia y eso es un papel muy importante y de gran peso, ya que puede ser una arma de doble filo. Habrán comentarios a favor y comentarios en contra. Confiere a la organización un sentido de identidad, es decir, que le da un nombre, sé a dónde pertenezco y de dónde vengo. Es decir, que yo voy a laborar en la empresa que me invento, montacargas B&R. Entonces, yo sé la identidad de la empresa donde yo voy a pertenecer y cuando en el exterior me pregunten dónde o en qué empresa trabajo, sabré diferenciarme de otras instituciones. La cultura facilita que se genere el compromiso con algo superior al interés personal del individuo. Refuerza la estabilidad del sistema social. La cultura sirve de mecanismo de control y lógica que guía y da forma a las actitudes y la conducta de los empleados. Las culturas, hay diferentes tipos de cultura. Vamos a ver la cultura dominante y las subculturas. Dentro de la cultura dominante encontramos la que expresa los valores fundamentales que comparte la mayoría de los miembros de la organización. Este tipo de culturas se prima en las empresas grandes, donde se comparten la ideología o filosofía laboral, debido a que la mayoría de empleados o muchos de los empleados ya son bastante antiguos. Entonces su filosofía de trabajo está bastante arraigada a su ideología.
propia como tal. Las subculturas o miniculturas dentro de una organización, por lo general definidas por los diseños departamentales y la separación geográfica. Como es de conocimiento general, hay empresas que tienen sedes en diferentes, ya sea países, ciudades o incluso regiones. No todas se van a enlazar o se van a inmiscuir en la misma cultura o línea de filosofía organizacional. Muchas veces las personas, solo aquí un ejemplo claro es la parte de la sierra y de la costa. Su forma de trabajo y su filosofía de trabajo no es la misma, pero trabajan bajo una misma ideología, que es el cumplimiento de objetivos y crecimiento de la empresa. Valores nucleares, valores principales o dominantes aceptados en toda la organización. Esto está dentro de la planeación estratégica, considerado como los factores organizacionales o valores organizacionales. Son los que se rigen la empresa, como el compromiso, la responsabilidad, flexibilidad, entre otros. La cultura fuerte es aquella en que los valores nucleares se comparten con intensidad y forma extensa. Es decir, que no pretende que los valores se queden en un papel como filosofía, sino que estos se compartan entre los miembros de la organización y se ejecuten de manera óptima. ¿Cómo empieza una cultura? La cultura de una organización no brota de la nada. Una vez establecida, rara vez desaparece. Es decir, que si una cultura organizacional tiene cimientos fuertes, esta va a perdurar durante varios años. Por el contrario, si existe debilidad al momento de crear una filosofía organizacional, va a tener bastantes problemas o debilidades en el desarrollo de la institución. Las costumbres y tradiciones de una organización y su forma general de hacer las cosas se deben a gran parte a lo que se ha hecho antes y el grado de éxito que ha tenido con esos esfuerzos. Esto nos lleva a la fuente final de la cultura de una organización y sus fundadores. ¿Cómo aprendemos la cultura los empleados? Muchas veces, como ustedes deben saber, todo personal nuevo llega con una cultura diferente, ya sea como dentro de su primer trabajo o porque ya tuvo una experiencia laboral previa. Entonces, lo que se quiere lograr es adaptar a este nuevo personal a nuestra filosofía cultural para que no afecte y no exista un cambio que represente un riesgo para la empresa. La cultura se transmite a los empleados en varias formas. Las más poderosas son historias, rituales, símbolos materiales, lenguaje. Es muy fácil y es más apto de compartir conocimientos de manera experimental, es decir, bajo experiencias ya tenidas o bajo las mismas historias que la empresa puede tener, siempre y cuando se establezcan normas de las mismas. Los objetivos estratégicos en el área de talento humano. Este es el tema número 2 de esta segunda unidad. No sé si tienen alguna duda hasta el momento en cuanto al tema de cultura organizacional. Bueno, continuamos con el tema número 2, con el subtema 2. Los objetivos estratégicos en el área de talento humano. La formulación de la estrategia de recursos humanos o talento humano. ¿Para qué se va a formular una estrategia? Tenemos que tener objetivos de trabajo para un futuro, ya sea a mediano, largo plazo o corto plazo. La formulación de la estrategia de recursos humanos va a obtener objetivos específicos. La estrategia de la función. Todos van a caer en esta área. Vamos a iniciar con la parte de dirección estratégica de la organización. Son objetivos globales, la estrategia de la organización. Baja a la auditoría de la estrategia de recursos humanos, el control de las acciones, evaluación del proceso.
Siempre que se va a ejecutar algún tipo de estrategia, evaluación o X desarrollo de actividad, va a existir un seguimiento y control, con el objetivo de que a futuro tener resultados los cuales nos permitan mejorar dichas estrategias, eliminarlas o readaptarlas. El análisis interno y externo también se inmiscuyen o tienen gran relación con la formulación de la estrategia de recursos humanos. Dentro de mi análisis externo tenemos la parte de aprovechar oportunidades y neutralizar amenazas. Y dentro de mi análisis interno está potencializar fortalezas y reducir debilidades. Como se pueden dar cuenta, aquí estamos hablando de un FOD o DAFO, lo que hablamos en la clase anterior. Siempre habrá un análisis de FODA en todas las áreas de la institución con el objetivo de establecer o crear la planeación estratégica de esta área. Los objetivos estratégicos de recursos humanos van a tener una misión a nivel corporativo y a nivel de unidad de trabajo. Siempre estos objetivos van a estar enlazados o encaminados con el objetivo general o el objetivo de la empresa. Hay objetivos de nivel corporativo y de nivel estratégico. Los objetivos de las otras áreas de trabajo, ya sean también estratégicos, unidos a los de recursos humanos, tanto de sus funciones como del cumplimiento de objetivos. Los objetivos estratégicos de recursos humanos definen en el ámbito de esta función la situación deseada a la que se quiere llegar en un plazo determinado, mediante el ajuste con los objetivos globales y funcionales y los condicionantes internos y externos. La función de recursos humanos se manifiesta y desarrolla en todas las unidades y funciones organizativas para hacer posible la consecución de los objetivos funcionales y globales. Lo que les indicaba en la pantalla anterior, en el esquema realizado anteriormente. Todos nuestros objetivos, no solo de recursos humanos, van a estar enlazados o encaminados con el objetivo en general, el macro de la empresa. Al mismo tiempo, el logro de los objetivos de la función de recursos humanos necesita del compromiso y apoyo de las demás direcciones funcionales y del resto de la línea jerárquica. Por tanto, existe una relación de interdependencia entre los objetivos y estrategias de recursos humanos, con los objetivos y estrategias de las diferentes áreas y unidades organizativas. Es decir, que recursos humanos ya no es un ente aislado de la empresa, ya no forma parte solo de la actividad operativa que la institución la visualizaba así. Esta ya forma parte del todo, tanto de manera estratégica y operativa, y siempre va a estar encaminada al desarrollo del personal, al crecimiento de la empresa y reducción de costos. Formulación de objetivos estratégicos de recursos humanos. El objetivo de recursos humanos existe en la función de recursos humanos, condicionantes externos e internos, otras funciones y objetivos funcionales. Este es un esquema de la información que hemos visto en las pantallas anteriores. Objetivos de la gestión de talento humano. Los principales objetivos de la gestión de talento humano como tal consisten en ayudar a la organización a alcanzar sus objetivos y realizar su misión y visión, proporcionar competitividad a la organización, proporcionar a la organización personas bien motivadas, entrenadas, desarrollar y mantener la calidad de vida en el trabajo, aumentar la autoactualización de las personas, más productividad, administrar e impulsar el cambio, mantener políticas éticas y responsables, construir la mejor empresa y el mejor equipo. Como podemos ver, aquí redundamos en la parte de la gestión del talento humano. Recursos humanos o talento humano siempre se va a enfocar su visión de trabajo en el área o en un aspecto del talento humano. Ya no lo ven como un recurso humano a la persona que ocupa un cargo, sino lo ve como un talento y un talento que puede ser explotado de la mejor manera
para beneficio tanto de la persona como de la empresa. Así, les repito, como les dije en la clase anterior, va a haber un ganar-ganar, va a haber un óptimo ambiente de trabajo, va a haber satisfacción laboral, va a haber compromiso con la empresa, vamos a destacar como empresa. Un ejemplo claro es que no solo busca el empleado tener una remuneración a fin de mes, busca tener por ejemplo, un jefe que lo escuche tanto en problemas laborales o tal vez personales, un jefe que le permita expresarse o expresar sus ideas de mejora, un jefe que le permita hablar sin temor a represalias. Eso es lo que el colaborador busca de la empresa, más allá de un salario. Y la empresa lo que brinda también no solamente es el pago a fin de mes, sino un ambiente laboral adecuado, condiciones físicas óptimas, que el empleado se sienta parte de su área, primero de su departamento de trabajo y después de la empresa como tal, pues todas las áreas no permanecerán aisladas, siempre se tendrá que conformar un todo o un global. El proceso de reclutamiento de personal. Este es el tercer subtema de esta unidad. No sé si hasta el momento tengan alguna duda en cuanto a los temas que acabamos de ver. No, ingeniera, todo está claro. Ya. El proceso de reclutamiento de personal. Este proceso también se considera como un subsistema de recursos humanos que implica o tiene gran importancia dentro de la organización, ya que tiene el peso de seleccionar a la persona que va a ocupar un cargo. Lo que mencionábamos, necesitamos personal apto tanto en conocimientos, habilidades y actitudes para que no exista una rotación de personal o ausentismo laboral. El reclutamiento de personal. Es una convocatoria, una invitación, pero sin la presentación obligada del candidato. Constituye un sistema de información que las empresas utilizan para dar a conocer sus vacantes existentes. Para adelantarme un poco, consiste en un aviso o anuncio que la empresa va a ofertar una vacante laboral. ¿Qué hacemos nosotros de la otra parte? Me pongo como ejemplo. La empresa Transportes Mendoza necesita una recepcionista. Ese anuncio se publica en varias fuentes de empleo. Yo como persona interesada en el cargo, lo primero que voy a hacer es leer los requisitos que mencionan en el anuncio y a dónde puedo enviar mi hoja de vida o dónde puedo acercarme a dejar. Entonces, esa es la convocatoria o invitación sin la presentación obligada del candidato. Pues en esta etapa, solo lo que la empresa va a hacer es recibir información para posteriormente analizar esta información. Objetivos del reclutamiento. Dentro de los principales objetivos del proceso de reclutamiento de personal, encontramos informar las oportunidades de trabajo, interesar al mercado de mano de obras o los posibles candidatos, atraer candidatos a la empresa, cubrir las vacantes existentes. Es decir, lo que les mencioné en el ejemplo. Este es el proceso que yo quiero ejecutar para obtener un óptimo reclutamiento de personal. Las etapas del proceso de reclutamiento se encuentran: identificar la vacante, es decir, previa a una renuncia o reducción de personal, saber con exactitud el área donde está la ausencia de este personal. Es el reclutador quien identifica la vacante mediante la requisición de personal. Muchas empresas tienen formatos ya preestablecidos para notificar al área de talento humano sobre la posible ausencia laboral para que inicie con el proceso de selección. La requisición es un proceso que tiene por objetivo establecer las características generales del cargo, es decir, que vamos a basarnos en el descriptivo de cargos que ya cuenta la empresa para esta actividad.
las condiciones en las cuales se originó la vacante y otros antecedentes que son necesarios en el proceso de reclutamiento y selección. Es importante saber el motivo del por qué salió o por qué se dio esta vacante. Puede ser por renuncia voluntaria, por aspectos personales, por decisión unilateral, ya sea por parte de la empresa en este caso, o por creación de ese cargo. Entonces es importante tener una información preliminar o tener esta información preliminar para poder iniciar con este proceso. La requisición de personal la realiza el jefe directo del cargo vacante, quien la envía al Departamento de Recursos Humanos para que comience el proceso de reclutamiento. Este aspecto es muy importante, pues muchas veces talento humano identifica la ausencia del personal, pero si el jefe de área no es quien lo notifica, por más buena voluntad, por así decirlo, no puede talento humano tomar decisiones en otras áreas, ya que puede ser que el jefe de esa área considere que no es importante cubrir de manera inmediata ese cargo o tuvo una licencia por enfermedad de esa persona, X razones por las cuales le sustentan al jefe de área la no notificación de la requisición de personal. Esta es una requisición de personal o ejemplo de una requisición de personal de manera general que se llenan en las empresas. Entonces, la requisición de empleados de la sección o departamento de trabajo, cargo a completar, el cargo que se va a solicitar, número de ocupantes pueden ser de 1 hasta una infinidad, X, edad, sexo. Muchas empresas delimitan o limitan la parte de la persona que va a ocupar este cargo en cuanto a edad y sexo. Actualmente esto ya no se considera debido a que consideramos que todas las personas que están aptas y tienen la habilidad y conocimientos de desarrollar una función lo pueden hacer indistintamente de su edad, sexo e inclusive religión. El horario de trabajo es muy importante, pues esto irá dentro de el anuncio que se va a publicar, el local o ubicación del trabajo, el salario inicial y el salario del cargo. El salario inicial es cómo inició ese cargo, con qué sueldo inició, y el salario del cargo es del sueldo actual, para tener una referencia de cómo se ha ido dando la mejora de remuneración. Escolaridad necesaria, experiencia profesional necesaria y condiciones necesarias para este trabajo. El análisis de la fuente o fuentes de reclutamiento son aquellos segmentos del mercado de mano de obra que pueden abastecer a la empresa de candidatos necesarios para una determinada vacante. Es decir, yo tengo una infinidad de fuentes de reclutamiento en la actualidad, ya sea redes sociales, mediante bases de datos, inclusive hay empresas que se dedican estrictamente al proceso de la selección de personal o conocidas como headhunting, que es atraer el personal apto al cargo necesario. Muchas de estas empresas buscan inclusive personal que está dentro de otras instituciones, las consideran como un potencial fuerte para nuestra empresa. Hay el reclutamiento interno y externo. En la actualidad tratamos que el reclutamiento interno se llame como un plan carrera. ¿A qué me refiero? Si es que se puede dar un ascenso a un empleado para cubrir una vacante que se aperturó, considerando las evaluaciones de desempeño que haya tenido, la actitud que tenga frente al cargo, y si este está de acuerdo, significa cubrir las vacantes de la empresa mediante la promoción o transferencia de sus empleados. Un ejemplo, tengo la vacante del contador y veo que el auxiliar contable ya acabó sus estudios, ya tiene un título adecuado al área y está en las posibilidades de asumir este reto como contador general. Entonces, esto es una promoción. El internamente ascender a nuestros empleados, lo que agrega un valor plus a la empresa, ya que no todas las empresas logran hacer esto.
Muchas empresas prefieren traer gente del exterior a promover estas promociones internas. El proceso de reclutamiento externo es el ya conocido de manera general. Los candidatos son reclutados en el mercado de mano de obra, lo que trae experiencia a la empresa y exige un tiempo de adaptación del nuevo empleado. Esto no pasa con el proceso interno, pues el proceso de adaptación será mínimo, pues el auxiliar ya va a conocer las actividades que desarrollaba su jefe inmediato, lo que de las empresas externas, inclusive el proceso de inducción del personal va a ser un poco más largo. Elección de las técnicas de reclutamiento. ¿Cómo vamos a elegir qué técnica de reclutamiento va a ser la más adecuada u óptima para nuestro proceso? Los medios que utilizan las empresas para informar al mercado de mano de obra que dispone de vacantes que deben ser cubiertas están carteles en la portería de la empresa, presentación de candidatos por los funcionarios de la empresa, archivos de candidatos con sus fichas personales, visitas a instituciones educacionales, agencias de empleo, anuncios en periódicos, vía internet, vía prensa radial. Esto también implica o hay que tener en cuenta la zona en la que va a trabajar o en la que necesitamos cubrir la vacante. Muchas veces la vía de la prensa radial puede funcionar muy bien en lugares rurales, pero aquí a nivel urbano muchas veces o nos facilita más la parte de las redes sociales vía internet. Es importante y primordial que todas las empresas lleguen a contar con una base de datos propia, lo que ustedes deben ver en la mayoría de portales de empleo o empresas, que siempre tiene filosofía, contactos y al final una opción de trabaje con nosotros, donde ustedes pueden acceder a ingresar sus datos e inclusive subir su hoja de vida. Con esto la empresa que tiene ya una base previa de posibles candidatos diferenciados por áreas y capacidades. Es decir, si yo necesito un chofer de automóvil básico, yo voy a tener una terna ya lista para ese cargo. Si para mala suerte de esa terna no puedo sacar nada, procedo con otro proceso. Puede ser el cartel, el aviso o las visitas a instituciones educacionales. Actualmente esto se hace mucho para el área de pasantías para todas las áreas. Existen convenios con las instituciones educativas para que cierto o X número de estudiantes puedan ejercer sus prácticas en las instituciones o empresas. La mayoría son las más grandes, Coca-Cola, Fibeca, Grupo Familia. Entonces, todo eso está considerado dentro de un proceso o de una técnica de reclutamiento. La elección del contenido. Es la información que es transmitida a los probables candidatos mediante las técnicas o medios de reclutamiento, a fin de atraerlos e interesarlos por las vacantes existentes. A continuación lo que vamos a ver es el ejemplo de un aviso de empleo propio de una empresa grande que tiene como objetivo atraer un sinnúmero de candidatos para el cargo de vendedores y cajeros temporales. La parte 1 es un título atrayente. Aquí vemos el trabaja con nosotros. Muchas veces el trabaja con nosotros, oferta de trabajo o el nombre propio de la empresa. Información corta, el 2, información corta sobre la vacante. Es decir, ¿qué busco yo? Vendedores, choferes, operarios, maquinistas. X es decir, el cargo que yo quiero cubrir. El punto 3, responsabilidades del cargo. ¿Para qué yo requiero ese cargo? ¿Qué va a realizar este cargo? Para nuestras tiendas de ciudad capital y tiendas departamentales. Es decir, que esta no va a tener un lugar fijo de ubicación. El punto 4, las características del candidato.
esto sale de lo que es el descriptivo de puestos, los requisitos: el mayor de edad, título universitario, conocimientos generales o básicos, excelencia al servicio o tal vez atención al cliente. El punto 5 se hace referencia a las recompensas o salarios o beneficios que la empresa lo puede brindar. Disponibilidad de trabajar en horarios de centro comercial, incluyendo fines de semana y días festivos, es decir, lo que la empresa oferta. El punto 6 es la ubicación de la empresa u oficinas. Toto cuenta conmigo y dentro de la ciudad capital y departamentales. El punto 7 son los siguientes pasos: fechas de postulación y otros requisitos que nosotros necesitamos, como enviar la hoja de vida o seguir el link para completar la evaluación. Actualmente, no sé si han participado dentro de los procesos de selección. Muchas de las empresas se guían por la plataforma Evaluar. No sé si... Naim, su micrófono está encendido. Discúlpenme, ya lo apagué, perdón. Gracias. Ya. Lo que les decía, existe una base o un portal del que se llama evaluar.com. Muchas empresas han declinado usar, o no han declinado, han optado por usar esta plataforma, ya que es bastante completa para un proceso de reclutamiento, donde inclusive el personal que desea postularse a este cargo ya llena evaluaciones de todo tipo y de acuerdo al cargo que se va a desarrollar. Y al final también hacen una entrevista virtual donde el candidato tiene que grabar un video respondiendo ciertas preguntas referentes al cargo y cubriendo los requisitos que la empresa necesita. La selección de personal como tal es el tema número 4. Hasta el momento, tal vez alguna duda o todo está claro. Continuamos. La selección de personal como proceso de talento humano. ¿A qué llamamos selección de personal? Es la búsqueda del perfil profesional que mejor se adecua a las características de la empresa y al propio puesto de trabajo. Es decir, que es el proceso en el cual yo, de la información del proceso de reclutamiento, toda la información que yo recibí, voy a analizarla y a seleccionar qué información o qué hojas de vida se adaptan de manera óptima para cubrir mi vacante. ¿De dónde partimos o cuáles son nuestro punto de referencia para realizar esta selección de personal? De la valoración de puestos y descripción del perfil o profesiograma. La valoración de puestos hace referencia a un puntaje que se da al descriptivo de cargos, pero a cada área que la conforman. Por ejemplo, el nivel de estudio sobre una calificación sobre 5, un tercer nivel o un cuarto nivel llega a ser 5. Si tengo un tercer nivel, voy a puntuar 2. Si tengo una tecnología, voy a puntuar 3. A eso hace referencia la valoración de puestos, a dar un puntaje a cada uno de los requisitos que conforman el descriptivo de cargos. Y el profesiograma se hace referencia al descriptivo o a la parte estructural donde se ubica ese cargo, al área o departamento o de quién voy a recibir órdenes. Las fases de la selección: está el reclutamiento, preselección, núcleo y post-selección. El reclutamiento es el anuncio propiamente, es decir, la búsqueda de candidato idóneo. La preselección, los criterios para buscar las hojas de vida adecuadas. La carta, inclusive hay una carta de presentación y hoja de vida. El núcleo son las técnicas de selección a utilizar, en este caso la entrevista, ya que en muchos casos hay diferentes tipos de entrevista, que eso lo vamos a ver más adelante.
la postselección, decisión y comunicación y acogida. Esto ya viene a ser, para entender mejor, la contratación. El reclutamiento busca conseguir el máximo de candidatos válidos. ¿Dónde? Fuente de reclutamiento, ya sea externa o interna, lo que ya habíamos visto. ¿Cómo? Mediante el canal, anuncios, servicios externos, web, etc. ¿Qué? El mensaje, técnicas de comunicación, lo que va a ir en mi anuncio. La fuente del reclutamiento, internas, las búsquedas de candidatos dentro de la empresa, lo que les decía, la promoción de trabajadores a la vacante que existe actualmente en la empresa. Tenemos las ventajas, que hay un menor coste económico, hay una mayor fiabilidad y motivación. El menor coste económico es que yo no voy a realizar un proceso de selección para un cargo jerárquico alto, sino para un cargo jerárquico operativo. Ya no voy a tener la misma requisición de personal que de la vacante inicial, sino que voy a buscar ahora a un auxiliar en lugar de un jefe o líder. Y la motivación y fiabilidad es que yo cuento con que mi personal va a responder de manera óptima a esta promoción de trabajo. Los tipos de fuentes, ya sean por rotaciones o promociones. De manera externa, la requisición externa, la búsqueda de candidatos ajenos a la empresa, lo que habíamos visto. Bolsas de trabajo en centros de formación, anuncio, prensas fin de semana, portales online, consultoras de recursos humanos. El canal o mensaje o el anuncio como tal tiene gran relación a lo que vimos en el ejemplo del anuncio de Toto. La imagen, el tamaño es suficiente, el encabezado atractivo, identificación de la empresa, el contenido, el estilo de acuerdo al puesto, redacción clara y explícita, destacar requisitos y aspectos valorables, destacar aspectos motivacionales, fecha de publicación, está en eficacia, determinar la forma de contacto. Es decir, que el anuncio depende mucho para tener un adecuado reclutamiento. Muchas veces hay anuncios que ni siquiera ponen la localidad para la que buscan o inclusive solo ponen la oferta de trabajo, pero no ponen el cargo que desean cumplir, sino ponen solo actividades que pueden desarrollar. Y cuando ya empiezan a recibir las hojas de vida, va a tener un sinnúmero de hojas de vida, lo cual va a colapsar el proceso, va a tomar mucho más tiempo debido a que van a tener que revisar hojas de vida que tal vez, por mal llamarlo así, son hojas de vida basura, pues consumen tiempo para el reclutador al tener que revisar un número mayor a 100 hojas de vida para un cargo que tal vez no debías llegar tantas hojas de vida. La preselección consiste en filtrar los currículos. ¿Cómo vamos a filtrar? Para obtener candidatos adecuados, candidatos eventualmente adecuados y candidatos inadecuados. Vamos a filtrar nuestras hojas de vida en función a nuestra requisición de personal. ¿Cómo filtramos? Mediante una carta de presentación, el currículum como tal o una entrevista telefónica de contacto. La carta de presentación también se puede conocer como demanda laboral o autocandidatura. Aquí vemos un ejemplo de carta de presentación. Muchas veces en los procesos de selección, para los cargos gerenciales o de liderazgo, es bueno enviar una carta de presentación, pero para los cargos más operativos o mandos medios, es mejor enviar la hoja de vida de manera resumida donde se detallen mis funciones, mi disponibilidad, mis conocimientos, estudios, etc. Este es otro ejemplo de carta laboral. Este es un ejemplo de un currículum vitae de manera básica. Como ven, están datos personales, formación académica. Muchas empresas piden una información en datos personales en cuanto a nombres completos. Fecha de nacimiento no es necesario. Dirección puede ser de manera general su localidad y su ubicación. Quito, sur de Quito, nada más, porque poner direcciones exactas
Muchas veces es contradictorio, pues estas hojas de vida se suben a una nube donde la información va a estar a libre demanda. El correo electrónico sí es muy importante, al igual que el teléfono de contacto, ya sea personal o de un familiar que les pueda contactar si ustedes no llegan a contestar una llamada. En cuanto a la formación académica, es importante destacar el último título que ustedes tengan o poseen en la actualidad. En su caso, como estudiantes, pueden indicar que se encuentran cursando el tercer nivel de la carrera, pero que están próximos a obtener una titulación. Si no son estudiantes, se pone el nivel al que se llegó o el último nivel alcanzado. La formación complementaria hace referencia a los cursos desarrollados. Muchas personas han tomado una infinidad de cursos, tal vez que pueden sumar o no al cargo. Es importante identificar qué cursos van a aportar o ser afines a la vacante a la que estoy aplicando. Si estoy aplicando a una vacante de chofer, me puede servir un curso de atención al cliente, de orientación al servicio, de control de tiempos, pero si yo tengo un curso, yo que sé, de ingeniería o de que no tiene nada que ver con la parte de chofer, es mejor no ponerlo, pues de esto resta puntos en su calificación en la valoración de puestos. Idiomas, especificar el nivel que yo domino. Si mi nivel de inglés es medio, bajo o alto, ya sea hablando, de escritura o de entendimiento, ya que muchas empresas sí diferencian esto. Necesitan personal que sepa inglés medio, tanto en hablar, escribir o entender, o muchas empresas que no lo necesitan y es irrelevante. El paquete de informática o conocimientos informáticos hay que detallar no solamente de manera general, sino qué paquete yo sé usar, tanto para mi desarrollo como en el cargo o los plus. Aquí sí es importante detallar todo lo que yo conozco en informática, pues muchas empresas manejan ciertos sistemas y otros no. Entonces, esto sí es importante, a diferencia de la formación complementaria. La experiencia profesional hay que enmarcarla desde el último hasta el primero. Entonces, mi hoja de vida en primera instancia estará mi experiencia última. Nombre de la empresa, el puesto que ocupé, las tareas que desarrollé, una breve explicación de manera general, el tiempo que yo estuve ahí, desde tal fecha hasta tal fecha, 3 años, 5 años, y a veces suelen poner el motivo de salir. Si es que no hubo ninguna inconveniente en su salida, es bueno poner renuncia voluntaria, reducción de personal, X razón. Y siempre la referencia. La referencia no suelen tomar mucho en cuenta cuando ponen números celulares. Siempre es aconsejable poner números convencionales de la empresa y del área de talento humano, que es con quien van a necesitar hablar. Datos de interés, si poseen un carnet de discapacidades o son personal a cargo de personas con discapacidad, la disponibilidad de movilización, si ustedes pueden o poseen movilidad propia, si ustedes se pueden incorporar de manera inmediata o cuánto tiempo necesitan para su incorporación. Y las competencias es destacar mis competencias como punto fuerte. ¿Para qué yo soy bueno? ¿En qué soy bueno y cómo soy bueno? El núcleo o entrevista. El núcleo de la entrevista ya va después del proceso, de haber tenido un proceso de reclutamiento y de selección. Aquí vamos a entrevistar a las hojas de vida o a las personas que nos interesó y se adaptó de mejor manera al requerimiento de nuestra vacante. ¿Cuál es el objetivo? Obtener, contrastar y comprobar toda la información necesaria. Si bien yo recibo una hoja de vida física o digital, yo lo que necesito es verificar si esa información es real. Más allá de hacer referencias laborales, de verificar en los diferentes sistemas los niveles de estudio o referencias personales, yo lo que quiero saber es de la fuente, si esa información es real. Es por eso que se necesita una entrevista ya sea directa o vía telefónica.
Conocer al candidato y ver la motivación. Mediante una entrevista yo puedo conocer más allá de una información, el cómo es la persona, el cómo se comporta la persona, el cómo él va a solucionar un problema. Si yo le planteo en la entrevista un caso práctico, saber cómo lo toma, si se pone nervioso, muy nervioso, porque en todas las entrevistas siempre va a haber nervios, pero hay que diferenciar en qué nivel es aceptable. Tipos de entrevista. Según el número de personas, lo que les mencionaba, existen individuales y grupales, y también de acuerdo a su estructura. Las individuales desde el tú a tú o el cara a cara. Talento humano y candidato. Las grupales es cuando, dependiendo de la necesidad del cargo, puede estar talento humano, jefe de área, auxiliar del área y candidato. O viceversa, talento humano y jefe de área, 2 o 3 candidatos. Según la estructura, libres, el candidato comunica sin ninguna estructuración. Esta es poco usada, ya que usted llega y expresa, el talento humano le permite o le da la opción de que usted se exprese todo lo que usted desee en cuanto a experiencia, conocimientos, desarrollo, actividades desarrolladas, entre otros. Es decir, recursos humanos de esa empresa no le va a ir preguntando, ¿y qué hizo en esta empresa? ¿Y cuánto tiempo estuvo? ¿Y a quién se le puede verificar las referencias? ¿O en dónde estudió? Esto no va a ser así. En las libres, usted va a tener que desarrollar, o como bien se conoce, autovenderse a la empresa. Como yo quiero que la empresa me vea frente a ese cargo. Las dirigidas se convierte en un cuestionario, es rápida, pero no genera ninguna confianza. Aquí, recursos humanos va a tener un checklist donde va a tener los aspectos o preguntas más relevantes que le ha llamado la atención de su hoja de vida. Yo que sé, la última experiencia, si no, detalló motivo de salida, el motivo de salida, tiempo de duración, la relación con sus pares, con su jefe directo, las actividades desarrolladas, el manejo incluso de sistemas informáticos, entre otros. No genera confianza. ¿Por qué? Porque recursos humanos va a ir a hacer preguntas estrictamente cerradas. Solo va a querer la respuesta de que cuánto tiempo estuvo ahí, tantos años. ¿Qué actividades realizó? Tal actividad. Entonces, es como que le tensiona al candidato de una u otra forma y no le permite explayarse en su información. Las mixtas, preguntas abiertas y dirigidas, requieren un guión. Estas entrevistas ya son planificadas, donde van a tener un listado, inclusive les van a permitir a usted llenar este listado para saber información más detallada. Ahí sí va, por ejemplo, dónde vive, en qué sector, en qué calles, con quién vive, si su vivienda es propia, arrendada, X información. Entonces, ahí va a tener un guión previo. Las fases de la entrevista. Inicio, núcleo y cierre. El inicio es la recepción que se le hace al candidato, explicándole el motivo de la entrevista y se le pide colaboración. Un ejemplo puede ser que la persona de recursos humanos le reciba cordialmente, le pregunte cómo le fue, rompa un poco esa tensión que existe entre candidato y entrevistador, entrevistado y entrevistador. Entonces, brindarle la confianza de que usted sienta tranquilidad, de que no se vaya más allá de solo responder sí, no, bueno, ya. Entonces, eso es lo que busca el entrevistador. El núcleo es el centro de la entrevista, es decir, el objetivo de la entrevista, explicarle qué busco yo, qué buscamos como empresa, qué pretendemos y qué podemos brindar como empresa. Y el cierre se da por finalizada la entrevista con una pregunta abierta. Es decir, si tiene alguna duda o qué le pareció o le permite expresarse al candidato de manera abierta. El rol del entrevistador y el rol del candidato. El rol del entrevistador recoge información sobre el candidato, averigua si su perfil se adapta al puesto de trabajo, prever el posible desarrollo profesional del candidato.
El rol del candidato, demostrar que sus competencias y experiencias coinciden con el perfil requerido, mostrar interés por el puesto y la empresa, ofrecer una buena imagen y predisposición. Es la entrevista como tal. Yo como entrevistador, ¿qué pretendo obtener del candidato? Y yo como candidato, ¿cómo pretendo venderme a la empresa? ¿Cómo pretendo que yo sea aceptado o visto como el candidato ideal? Vamos a quedarnos hasta aquí. Esta segunda unidad es bastante larga, aún no terminamos. No sé si tengan alguna duda hasta el momento que hemos revisado estos subprocesos de sistemas de talento humano. Mis buenas noches. Sí, ¿Cómo está? Quería hacerle dígame. una pregunta en cuanto al taller. Quería si usted Dígame. nos puede dar una breve explicación, porque la clase anterior no pude estar y no sé si habrá explicado algo del deber. No, aún no les he explicado lo de los talleres ni de ningún deber. Lo que les Ah, ya. pedí es que revisen la información que ustedes cuentan en la plataforma y Ya. una vez revisada la información, traigan las dudas a clase. Los primeros minutos de la clase, como vieron, les pregunto si es que tienen alguna duda o ya sea referente a la asignatura que vamos a desarrollar a los temas o en función a los deberes que ustedes deben cumplir. Entonces, aún no he dado ninguna indicación en cuanto al desarrollo del taller, pues no han presentado dudas. Por Ah, eso les ya. pido que revisen la Es que lo información. tengo aquí más o menos. Sí. A ver, dígame el Aquí taller. dice el taller, dice, escoja un método de análisis de puestos Ya, y cree el descriptivo para el puesto de conductor de volqueta. ya. Aún no llegamos a ese tema, Ah, pero ya. más o menos, de manera general, le voy a decir, un método es elegir, por ejemplo, existen una infinidad de métodos. Puede ser observación, entrevista. Entonces, ustedes tienen que elegir un método de los que vamos a ver más adelante y crear el perfil del puesto. ¿Qué es el perfil del puesto? Lo que hemos venido revisando o lo que yo les he ido mencionando. Determinar el cargo, el nivel de educación, el nivel de experiencia, las actividades que va a realizar, con quién se debe comunicar, cuál es su jefe, a quién debe reportar, cuáles son sus pares, si va a tener pares o no. Entonces, todo eso es el descriptivo que deben realizar. Mm. Ujú. Ah, ya, muchas gracias. Bueno, algo de. Por la próxima clase voy a revisar los PDF para hacerle unas preguntas. Ya, ya a lo que topemos ya el tema del descriptivo de cargos como tal, ahí les daré un poco más desarrollado el tema para que ustedes también puedan desarrollar de mejor manera su taller. Listo, Miss. Muchas gracias, muy amable. Ya. ¿Alguna otra duda? Ya, entonces damos por finalizada la clase. Como les comenté, por favor revisen la información que tienen en su plataforma de todos los niveles ya explicados, las unidades que hemos revisado hasta la unidad 2 el día de hoy, lo que es la entrevista. Dudas, si tienen dudas, la siguiente clase les ayudo sin ningún inconveniente. Que tengan una buena noche a todos. Gracias, Miss. Buenas noches. Hasta luego. Gracias, mi buenas noches. Ya estamos en otra clase. Hasta luego.